círculoculturalradio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Yo soy Miranda Lograda, transmitiendo desde Casa Círculo en Redwood City, California. El día 2 de abril es el día que se reconoce mundialmente a esos lectores voraces que en el huequito de una escalera, bajo las sábanas con una linterna, a la sombra de un árbol con una manzana, han pasado su infancia y su juventud acompañados de sus libros. Si tú eres uno de ellos o de ellas, o si conoces a alguien así, alguien que haya viajado a lugares con otro orden, alguien que gracias a lo que leyó, aprendió, quiso saber más, encontró motivos de inspiración y su corazón lloró un poquito cuando el libro se terminó. Y sobre todo, si eres alguien o conoces a alguien que nunca será demasiado aburrido como para etiquetar a los libros para niños como solo para niños, este programa es para ti.
Hola, soy Camila Pacheco y hoy voy a leer un libro. Me gustan los libros por Anthony Brown. Me gustan los libros chistosos, los libros de espantos, los cuentos y las rimas, las historietas y los cuadernos para colorear, los libros gordos y los libros delgados, los libros de dinosaurio, los libros de monstruos, los libros de números y los libros de letras, los libros sobre el espacio y los libros de piratas, los libros de canciones y los libros extraños. De veras, me gustan los libros. El fin. Muy buenas tardes, soy Miranda Loca de la Maceta. Estamos transmitiendo desde Casa Círculo en Redwood City, California. Bienvenidos a La Voz de Nuestras Raíces. Hola, buenas tardes, soy Estela Calapis y como Camila, a mí también me gustan los libros. Qué chistosa, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí en La Voz de Nuestras Raíces, como siempre a la 1 p.m, hoy miércoles. Qué bueno que están aquí con nosotros, hemos recibido mucha participación de todos ustedes para este padrísimo programa que, bueno, no podría tratarse de algo mejor que de los libros, y los libros para niños especialmente. Soy Verónica Escames y les damos la bienvenida. Y bueno, pues fíjense que desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, Consejo Internacional de Libros para Niños y Jóvenes, por sus siglas I, V grande Y, que en realidad esas son sus siglas en inglés, promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. Y pues bueno, como es costumbre, queremos hacerles nada menos y nada más que... La pregunta del día. Esta es la pregunta del día. ¿Cuál era tu libro o cuento favorito de la infancia? Bueno, pues aquí estamos, ya saben, como siempre, para que ustedes nos manden un chat o nos hablen, se conecten con nosotros en Facebook. Y repito, ¿cuál era tu libro o cuento favorito de la infancia? Bueno, cada año una sección nacional tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y selecciona a un escritor o escritora representativo y a un reconocido ilustrador o ilustradora de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo. Ese cartel que se distribuirá por todo el mundo y se promoverá la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc. Es importante mencionar que los libros para niños, como tal, son una concepción reciente, pues hasta hace muy poco, es decir, un par de siglos, los niños y los jóvenes estaban relegados por ser menores de edad y no como sujetos. Por ejemplo, en la Edad Media no existía una noción de la infancia como un periodo diferenciado que requiriera un contenido específico. Eso no quería decir que los niños no leyeran, sino que los contenidos eran para adultos. Durante esa época del año 476 después de Cristo y el año 1492 también después de Cristo, una buena parte del conocimiento estaba acaparado por las autoridades y por la Iglesia. Por lo tanto, había pocos libros y casi todos eran para inculcar valores y dogmas. Los niños de entonces leían bestiarios, abecedarios o silabarios. Los bestiarios eran libros ilustrados que describían animales, plantas o elementos de la naturaleza.
Mezclaban la historia natural con una lección moral, de manera que el recuento de animales era para hablar de símbolos. Había, por lo tanto, bestiarios reales de signo positivo, como las aves, palomas, cigüeñas, águilas, y los leones, y bestiarios de signo negativo, como serpientes, monos, liebres, cerdos, cabras, etc., y bestiarios fantásticos como grifos, dragones, arpías, sirenas, basiliscos, centauros. También de esa época son las fábulas de Esopo, que contenían animales personificados y que el relato incluía una moraleja. En el siglo XVII, el panorama comienza a cambiar y son cada vez más las obras que versan sobre fantasía, siendo un fiel reflejo de los mitos, leyendas y cuentos que se transmitían oralmente entre generaciones. De esta época son los autores como Charles Perrault, creador de los cuentos de Mamá Gansa, que incluyen a Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Barba Azul y El Gato con Botas. O por ejemplo, Madame le Prince de Beaumont, que es la autora de La Bella y la Bestia, y los fabulistas como Félix María de Samaniego, con su Cigarra y la Hormiga, o Tomás de Iriarte. En este siglo, por los años de 1600, ocurren dos acontecimientos importantísimos para la literatura infantil. Uno es la publicación de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y el otro es la publicación de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Ambos ejemplos de relatos de aventuras y de adentrarse en mundos imaginados, inexplorados y diferentes. La idea de infancia o niñez es del siglo XIX y comienza el siglo de oro de la literatura infantil. De esa época son, como ya comentamos, Hans Christian Andersen, un escritor de Dinamarca que escribió más de 150 cuentos, entre los que destacan El traje nuevo del emperador, La reina de la nieve, La vendedora de fósforos, La sirenita, La princesa y el guisante, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El patito feo, Pulgarcita, Los cisnes salvajes y Los frijoles mágicos, entre muchos otros. El encanto de los cuentos de Andersen es que estaban dirigidos a los niños y a su simbolismo y sencillez los han hecho atemporales. Qué maravilla estos temas con el que todos nos podemos relacionar de alguna o de otra manera. Yo tengo aquí un comentario que me dejaron ayer en Twitter que me cuenta Andrea Ivich y dice: mi libro favorito a los 11 años era La domadora de miedos, de Guadalupe Alemán Lascurain. Se trata de que Emilia acaba de cumplir 11 años y su mayor hobby era provocarse miedo. En un campamento de verano le enseñó a muchos niños a provocarse miedos y se vuelve un viajezote o como una experiencia muy honda. Es un libro sumamente empoderador y creativo. Lo amo mucho. Oh, qué bien. Bueno, a mí mis libros favoritos fueron los cuentos. Yo crecí, creo que me he leído todos estos, porque mi papá tenía una especial facilidad de ser cuentacuentos. Hacía la voz del ogro y se sentaba a la orilla de nuestra cama y hacía figuritas con las manos en la pared, con la lámpara. Yo le tengo que agradecer a mi papá la facilidad con la que nos contaba los cuentos, y eso me llevó a la literatura. Para mí, la entrada a la literatura son los cuentos. Sobre todo para mí es Las Mil y una Noche en edición especial para niños. Y todos estos cuentos, y yo empecé a escribir desde esa edad, porque yo dibujaba así como tus niñas, Miranda. Yo dibujaba todo lo que veía. Tenía un cuadernito. Soy muy mala para dibujar, pero me encantaba y luego escribía, y empecé a escribir desde esa edad gracias a los cuentos. Fíjense que aquí nos dice Olga que todos esos cuentos que estamos mencionando ella no los leyó, pero los escuchó en la radio. ¡Oh! ¡Ah, qué maravilla! Pues fíjense, lo interesante de esto es que, bueno, lo ideal sería leerlos en el sentido de que esa fue como su autor los creó, pero por supuesto que la palabra viaja de muchas maneras. Yo les puedo contar que mi libro favorito de la infancia se llamaba Momo, de Michael Ende, que es uno de los autores más recientes, porque después, como vamos a ver,
así como en un principio los libros tienen una intención moral, después tuvieron una intención un poco más filosófica y más psicológica. Y entonces, cuando uno lee un cuento, y sobre todo cuando los niños leen, no solo están leyendo el cuento. Si nosotros creemos que solo están viendo figuritas o eso, por supuesto que no es así, hay mucho, mucho más. Oye, Miranda, tú leer Momo de niña ya es un cuento como para alguien mayor. A los 9 años me lo regalaron. Eras y lo muy leí. avivada, qué barbaridad. Pues a mí los míos, los favoritos siempre fueron Las Mil y Una Noches. Y las Sí. podía yo leer 10,000 veces. Igual a mí. Y uno y otro, y repetía el que me gustaba más y volvía al otro y así. Lo leí no sé cuántas veces. Porque la verdad, en ese tiempo también leíamos mucho Mujercitas y ese tipo de libros que a mí, pues no me hacían tan feliz. Bueno, Pero era algo que se leía en mi casa de cajón, entonces bueno. pues no había otro remedio. Cayó Sí. en mis manos Las Mil y Una Noches y ese sí me lo echaba, pero sí, una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que inclusive a mí también podría yo mencionar que los libros de texto que se usaban en mis tiempos de la Secretaría de Educación Pública también traían muy buenas historias. Y también me gustaban mucho, aunque no era algo que le gustara a todo el mundo. A mí esas historias chiquitas me gustaban mucho porque siempre me han gustado las historias pequeñitas. Sí. Lo que pasaba con esos cuentos es que no estaban muy bien ilustrados. Digo, a mí me parecían, después de haber tenido esos libros a colores, con las hadas y los cisnes y todo, ya como que no. Pero bueno, en una experiencia que tengo, yo un tiempo tuve una casa para niñas de la calle, y en situación de calle, a cambio. ¿Y saben cómo me las gané? Como yo me dormía con ellas contándoles el Patito Feo. Y todas las noches se iban a mi cama y se encimaban para que les contara el Patito Feo. Fíjense, uno nunca sabe, de verdad, cómo todos los niños en todas partes del mundo son muy susceptibles a recibir muy, muy bien los cuentos. Y esto que tú estás diciendo, Estela, es muy interesante en el sentido de que se dice que no muchos niños les gusta leer, algunos sienten un poco como de flojera o porque se les hace tedioso, pero no hay niño que se resista a que le cuenten una historia. Y además empezar por lo de muñequitos, no hay que ser tan estrictos. Fui maestra de literatura, bueno, en secundaria, en prepa, y los papás decían, ay, a mis niños no les gusta leer, y ya me puse yo como investigadora a ver qué pasa. Primero, los papás no leen. Segundo, en la casa no existe ningún libro. Tercero, quieren que los niños empiecen a leer letras, y a mí las ilustraciones fue lo primero que me llamó, por la belleza, por la emoción, por el misterio. Punto número 1, cada niño en su recámara debe tener su propia pequeña biblioteca. Son necesarios los libros y que los niños los rompan, los tiren, porque yo fui amiga de un señor, y que me estará oyendo si es que me oye, que coleccionaba incunables. Tiene una biblioteca de no sé cuántos volúmenes, ediciones Príncipe, todo eso. Para mí lo que valió que mis hijos leyeran es que el libro que yo les regalaba era de ellos. Y podían dibujarlos, marcarlos, romperlos, hacerlos suyo, apropiárselos. Y después el libro que les gustaba iba yo y lo volvían a comprar. A mí tuve muchas discusiones con ese señoronón y hay varios criterios. Todos mis libros en mi biblioteca estaban subrayados, hechos míos, con la taza del café caído, todo. Y todos los libros tenían mi identidad. Eso fue lo que me dolió dejarlos. Después, cuando yo me convertí en maestra, yo no tenía más que hacer ir literatura, sacaba el libro y tenía las palabras claves. Y aún ahora el libro de milagros, estoy empezando a subrayarlo, porque los libros son míos. Si alguien quiere cuidar un libro, es como los juguetes. Les compran los juguetes y el niño tiene la curiosidad de verlos, de desarmarlos. No, los tienen ahí de adorno. Pues esos niños no van a coger los libros. Todos mis hijos tuvieron su biblioteca
y todos mis niños rompieron, jugaron, pintaron y se pelearon por un libro. Y les encanta leer. En un ratitito más vamos a tener ya casi al final del programa. Pero estás así haciendo porque nunca estamos, ya estás así. No, yo estoy de acuerdo en que los subrayes, los ilumines, los pintes, los dibujes, pero en romperlos, yo soy absolutamente enemiga de que se le permita a un niño romper un libro, porque hay que enseñarlo desde chiquito qué tan importante es el libro, aunque sean de ellos. Son de ellos y, bueno, romperlos no. Oigan, pero en un ratito más al final del programa vamos a estar haciendo recomendaciones específicas sobre cómo se puede fomentar la lectura en casa, qué beneficios tiene que los niños lean, porque al final este programa sirve para que los niños, que ya no somos tan niños, platiquemos de nuestra experiencia y para invitar a todos los niños y niñas del mundo a que sigan leyendo. De eso se trata este programa. Entonces, bueno, habrá diferentes propuestas, pero estaremos viendo opciones. Las de romper. No, es que a la de veces romper, en esa no estaría nunca de acuerdo. no lo hacen a propósito, se rompen porque los leen y los leen y los leen y los leen. Y los que más les gusta es los que terminan rompiéndose. Romper de uso sí, pero hay niños aquí que vas a las bibliotecas y encuentras que a un niño que leyó un libro le gustó una ilustración y se la lleva, y entonces el que sigue ya no tiene la hojita. Una cosa es el apropiación uso. Y otra es el hooliganismo. Sí. Hooligan. Exacto, no hooligans en las bibliotecas, totalmente de acuerdo. Sí, si tú le enseñas a tu hijo desde tu casa a que respete su propio libro y que lo quiera mucho y que no le arranque las hojas, no lo va a hacer en otro lado. No las arrancan, pero sí se maltratan. Maltratadas, sí, no importa. Bueno, ok. Del siglo XIX también son la condesa de Segur, que escribía sobre historias y peligros en que vivían los niños todos los días. Hola, mi nombre es Juan Carlos Bañuelos, soy el programador y productor de este espacio llamado Ficcionario, un lugar donde usted puede escuchar producciones literarias, radionovelas, radiocuentos, poemas, narraciones, relatos. Usted puede ser parte de este programa, escuchando, dejándose llevar, echando a volar la imaginación. Bien, este programa se escucha en Círculo Cultural Radio todos los martes a las 7 de la noche. Lo invito a que nos sintonice. Les recuerdo, martes 7 de la noche y eche a volar su imaginación. La magia de las palabras con Estela Calapis, todos los miércoles a las 4 p.m. en circuloculturalradio.com. Jueves de 8 a 9 de la noche, entérate de lo que pasa en la semana y un poco más, con Ceci Belmont y Rogelio Cisneros, aquí por circuloculturalradio.com. Apreciados escuchas, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, responsable de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y me complace invitarles a escuchar los programas que desde el norte de Jalisco estamos compartiendo con Círculo Cultural Radio. Espero que sean de su agrado y que semana tras semana estén pendientes de nuestros contenidos. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hola, mi nombre es Blanca Rivera, te invito para que escuches La Barra de los 30 Minutos, un programa que produzco y conduzco en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el que se manejan diversos temas como salud, asistencia legal, literatura, ecología, alimentación, ciencia, arte, economía y mucho más. Todo en voz de los expertos. No te lo pierdas y sintonízalo a través de Círculo Cultural Radio los miércoles a las 12 del día. Porque detrás de cada mito, leyenda y toda verdad, siempre hay una historia que contar.
todos los jueves a las 9 de la noche por circuloculturalradio.com. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Bueno, soy Mariana. Mi libro favorito de niña es uno que se llama Perdido, de Hilda Perera. Me gustó muchísimo porque justo en ese tiempo había tenido un nuevo perro y la historia es realmente conmovedora. Yo invito a los niños a que lean cualquier libro, no solamente los que les obligan los adultos, sino que descubran, quizá en la escuela o en su casa hay un libro por ahí esperando a que ustedes lo ojeen, y se van a sorprender mucho cuando lean historias que igual les cambian la vida, como a mí me cambió la vida ese libro. No te la puedes perder. César Chávez, dirigida por Diego Luna. Cuenta la crónica del nacimiento del movimiento de los derechos civiles lideradas por el sindicalista César Chávez. Su lucha y su ideal de no violencia mientras combatía la avaricia y el perjuicio racial en contra de los trabajadores del campo, dividido entre ser un buen esposo y padre y su compromiso de traer dignidad y justicia a los demás. Su viaje triunfal es una muestra del poder de un individuo y su habilidad para combatir el sistema. César Chávez. Ya está en los cines. No se la puede perder. Del siglo XIX también tenemos a Wilhelm y Jacob Grimm en sus cuentos para la infancia y el hogar, 2 volúmenes publicados en 1812 y 1815, que después se convirtió en 1857 como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y que contenían relatos como Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Elsa la Lista, La Fuente de las Hadas, Juan sin Miedo y Pulgarcito. Bueno, y antes de continuar les comento que Olga dice que ella siempre regala libros en las fiestas infantiles y que hay por ahí personas que la critican. ¿Qué piensan? Excelente decisión. Excelente, y que te valga lo que sea, que te digan cosas, porque tú estás tienes una toma de conciencia ya mayor que el de muchas personas, y ya que los padres, si quieren que tengan sus hijos otras cosas, que ellos se los regalen. Tú sigues regalando libros. Ahora también en Inglaterra destacaron Oscar Wilde con El Príncipe Feliz y El Ruiseñor y la Rosa de Lewis Carroll y El Ruiseñor de la Rosa. Luego Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas, que hay mucho escrito acerca de este libro, es impresionante. Y La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, el libro de las selvas vírgenes de Rudyard Kipling, y en Italia Carlos Cogliori con Pinocho. Bueno, es que para el libro de Alicia en el País de las Maravillas hay una cantidad de simbolismos dentro del cuento. Libros de libros para explicar un cuento, sí es cierto. Sí. A mí me gusta muchísimo. Sí. El original, porque hay una que otra adaptación por ahí que nada que ver, inclusive la película última que hizo... ¿Cómo se llama ese tipo que la hizo? Ay, se le perdona. Se le perdona por la ver, pero no me gustó para nada la película. La desgraciaron. Sí.
Bueno, fíjense que Saturnino Calleja merece una mención especial, pues gracias a su editorial Calleja se publicaron más de 3,000 títulos, y no solo de cuentos, sino también libros de texto y libros de pedagogía. Muchos de estos pues escritos por el propio Calleja, así como literatura clásica, como varias ediciones del Quijote, la primera edición completa de Platero y yo, y de Juan Ramón Jiménez. Calleja fue Saturnino Calleja sí fue el encargado de la difusión al español de los libros de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm, Los viajes de Gulliver, Las mil y unas noches, y además él fue quien acuñó la frase "y fueron felices y comieron perdices". Y a mí no me dieron porque no quisieron. Así es que si a ustedes fueron felices, comieron perdices y no les dieron, pues ya saben de quién es la culpa. Y en Francia existió uno de los autores fundamentales para la literatura de aventuras y de ciencia ficción, inspirador de generaciones y visionario. Y nos referimos nada menos que a Julio Verne, con sus 20,000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra, que ese era el tipo de historias que a mí me gustaban más que de las hadas y todos los demás. Sí. Y fíjense que en Estados Unidos hubo 2 autores que cambiaron la historia de la literatura en este país. Uno fue Mark Twain, quien vertió todas sus experiencias en el sur y se inspiró en 7 niños diferentes para dar forma a sus personajes Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Y sus relatos convivían con el problema de la esclavitud y la doble moral de la época. La otra autora fue Louisa May Alcott, con Mujercitas. Este libro es relevante no solo por el personaje de Jo March, que era el alter ego de Louisa May, quien se rehúsa a casarse para ir a la gran ciudad, buscar un trabajo y dedicarse a ser escritora en 1860, imagínense, sino porque Mujercitas fue un libro escrito por encargo de la editorial dirigido a las jóvenes, y el libro se convirtió en un bestseller, convirtiendo a la misma Louisa May Alcott en la primera escritora norteamericana que vivía de sus ventas y regalías por un libro juvenil. Bueno, pues ya tenemos aquí a Charo del Valle desde Barcelona y nos comenta que Lecciones para volar suena muy bien y que Alicia en el País de las Maravillas le daba mucho miedo, esa niña ahí creciendo y menguando y el conejo corriendo por todas partes, pues ella siempre le tenía pánico. Y Mujercitas sí le gustaba muchísimo y también Tom Sawyer. Oiga, a mí Mujercitas no me gustó. Pero a mí me fascinó y he dedicado de manera aficionada a especializarme en la vida de Louisa May Alcott. Probablemente en algún momento más adelante escriba yo algo al respecto. Me parece un personaje muy, muy interesante como creadora. Y justamente Charo estaba platicando de Lecciones para volar y eso que tiene que ver. Bueno, en un ratitito más vamos a entrevistar a una escritora mexicana que se llama Lilian de la Vega y que escribió un libro que se llama Lecciones para volar para una bruja moderna. Entonces, manténganse aquí para que después escuchen porque está realmente interesante la propuesta de este libro. Hola, mi nombre es Blanca Rivera, te invito para que escuches La Barra de los 30 Minutos, un programa que produzco y conduzco en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el que se manejan diversos temas como salud, asistencia legal, literatura, ecología, alimentación, ciencia, arte, economía y mucho más. Todo en voz de los expertos. No te lo pierdas y sintonízalo a través de Círculo Cultural Radio los miércoles a las 12 del día. Hola, amigos del Círculo Cultural, soy Gabriela Collado y quiero invitarlos a Volver, un espacio en el que hablaremos de espiritualidad y arte, todos los martes a las 8 p.m. en circuloculturalradio.com. Los espero, no me fallen. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Actúas? ¿Escribes? ¿O ninguna de las anteriores pero las sabes disfrutar? Demuestra tu talento en el Palomazo de Círculo, el segundo sábado de cada mes. La cita es a las 7:30 de la noche en Casa Círculo. 1757 East Bayshore Road, Suite 23, en Redwood City.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques, donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Un saludo a Delia Rojas, que nos está escuchando, y Marco Aurelio Nava nos cuenta y dice: tuve muchos libros de niño, creo que mi primer libro favorito fue uno de animales salvajes. En aquel tiempo era bonito ver fotografías hermosas y eso despertó mi curiosidad por leer y saber más sobre esas imágenes. Otro es el gran libro de los gnomos, ya como adolescente fueron Las Mil y Una Noches y los cuentos de Oscar Wilde, por la forma en la que todas las narraciones estaban tan detalladas. Fíjate, el libro de los gnomos y luego ya aparece el peine de la historia que contar, ¿se dan cuenta? Gracias, gracias Marco. Aquí nos preguntan si conocemos a Guillermo el Travieso de Richardman Crompton. No lo conozco. Personalmente, pero que nos cuenten. Sí, pues cuéntanos, Charito, a ver de qué se trataba ese libro, porque no, aquí no lo conocemos. Lógicamente, el charco es demasiado grande entre un continente y el otro, y algunas cosas de aquí no se sabrán allá y algunas cosas de allá no las sabremos aquí. Además no lo sabemos todo, pero sería bueno, porque a mí me sonó como a Daniel el Travieso, a lo mejor de ahí tomaron la película, quién sabe. Y también hay muchos autores recientes y contemporáneos, recientes me refiero de los años 60 para acá o de los 50 para acá, y ha habido tanto boom a raíz de que los niños fueron identificados no solo como lectores, sino como público y como consumidores, que bueno, la industria editorial de los libros para niños también es muy prolífica. Fíjense, del siglo XX hay varios autores que son ya clásicos. Peter Pan, que es la obra de J.M. Barrie, Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery, que es mi segundo libro favorito del universo y se los recomiendo a todas las niñas. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y de la década de los 70s y 80s y 90s están los autores Roald Dahl, autor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, que aquí en Estados Unidos es muy popular, Michael Ende con Momo y la historia interminable, entre muchos otros, René Goscinny, que es autor del Pequeño Nicolás, del famosísimo Asterix y Obelix y de Lucky Luke, esos cómics eran divertidísimos, y Christine Noslinger con su Conrad o El Niño que salió de una lata de conservas, C.S. Lewis con sus Crónicas de Narnia y por supuesto Dr. Seuss. Hay una mención especial es para J.K. Rowling con su colección de libros de Harry Potter, el primero publicado en 1997. Uno de los méritos de esta escritora, además de su imaginación, es que logró tener cautivo a un público de niños jóvenes y a sus papás. Y sumando el total de los libros que leyeron, se leyeron por lo menos 4,224 páginas cada uno. Y pues autores ya más recientes son Laura Gallego García, con Memorias de Idún, Yanitzia Canetti, con Caperucita Descolorida, La Fea Durmiente, El Patito Bello, Aladino y la Lámpara Espantosa, Blancanieves y los 7 Gigantones, La Peluca de Rapunzel, Pinocho no era el mentiroso y Ceniciento. También están Andrew Clements y Francisco Hinojosa con su libro La Peor Señora del Mundo, que es un clásico. Debido a que es un poquito largo ese cuento, pues no se los podemos contar, pero tenemos otro que ojalá que les guste mucho y inmediatamente después tendremos la entrevista que Miranda les ha prometido. Así es que aquí les va un cuentito. Cansado de ser siempre el malo de los cuentos, el lobo se levantó aquella mañana dispuesto a renunciar a su cargo. Se puso el traje de los domingos, se afeitó con esmero y se fue hasta la oficina de trabajo de personajes infantiles. En dicha oficina había un gran alboroto. El gato con botas había intentado colarse y pasar antes que la abuela de Caperucita, y la bruja de Blancanieves se había enfadado tanto que le había convertido en un ratón.
poco respeto tienes por los mayores! Los funcionarios de la oficina tardaron más de media hora en convencer a la bruja de que devolviera al gato a su forma original, y por eso todo iba con mucho retraso aquella mañana. Cuando por fin gritaron su nombre, el lobo, arrastrando sus pies, se sentó frente al oficinista. Adelante, señor Lobo, siéntese. ¿Qué desea? Dígame, ¿te ha tenido algún tipo de inconveniente con el sueldo de este mes? No, en ese sentido todo está perfecto. Lo que no está bien es el trabajo. Estoy cansado de ser el malo de los cuentos, de que los niños me tengan miedo, de que los demás personajes se rían siempre de mí cuando acaban quemándome, llenándome de piedras en la barriga o disparándome con una escopeta de cazador. O me conviertan en héroe o me marcho para siempre. Pero usted sabe que eso no podemos hacerlo. Para héroes nosotros ya tenemos a los príncipes. Pero eso es muy aburrido. Usted no ha oído las quejas de las princesas. Y ellas también están hartas de ser unas melindres que siempre necesitan ser salvadas. Los tiempos están cambiando, señor funcionario. A ver si se enteran de una vez en esta oficina. Señor Lobo, con todo el respeto que usted se me merece, su pedido es irracional. Totalmente irracional. Por más que el señor Lobo intentó convencer al operario, no lo consiguió. Así que se marchó enfadado, dispuesto a no trabajar. Fue así como los cuentos se quedaron sin villano. El cerdito de la casa de ladrillos miraba con nostalgia la chimenea. Caperucita se enfadaba con la abuela porque no tenía los ojos, ni la nariz, ni la boca muy grande. Los 7 cabritillos esperaban aburridos en casa a que mamá apareciera. Pedro no asustaba a nadie con su grito de que «¡Viene el lobo!», porque todos sabían que éste se había ido para siempre. Pero lo peor fue que sin el señor Lobo los cuentos dejaron de ser divertidos y los niños se aburrían tanto que dejaron de leer. Muy preocupados, todos los personajes infantiles se reunieron en la oficina de trabajo para intentar buscar una solución. Si los niños dejan de leer, pronto desapareceremos todos. Hay que convencer al señor Lobo de que vuelva a ser el malo de nuestros cuentos. Tenemos que prometerle que no volveremos a reírnos de él. ¡Le necesitamos! Así que todos juntos fueron a visitarle. Cuando el lobo vio que todos los personajes querían que volviera, se sintió conmovido. Veo que no me queda más remedio que aceptar que mi papel en los cuentos es el de ser el malo. Pero para regresar a la literatura necesito que me hagáis un favor. Quiero que todos los niños sepan que en mi tiempo libre no voy por ahí comiéndome abuelas, ni cabritillos, ni cerditos. ¿Pero cómo haremos eso? Preguntaron todos sorprendidos. Conozco un sopenco, se llama Ángel. Escríbanle a angelojavier@gmail.com o llámenle al 809-676-9877 o mejor aún, déjenla por ahí publicada en uno de esos blogs de cuentos infantiles. Él se interesará por esta historia y la grabará. ¿Sopenco? ¡Qué charlatán! Fue así como la historia del lobo que no quería ser el malo del cuento llegó hasta mí, para que todos los niños sepan que el lobo, en algún lugar de su corazón, es una buena persona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Bañuelos. Soy el programador y conductor de Acústica Global en su versión de Jueves de Arrebal, este programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que se escucha también en el Círculo Cultural Radio de la Bahía de San Francisco. Y bueno, lo invitamos a que nos escuche y que esté al pendiente de la programación. Saludos. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana en Chiquicírculo por círculoculturalradio.com. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques, donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Bueno, en unos momentos estaremos hablando con una escritora mexicana que recientemente ha publicado un libro para niñas y este libro es único. Ella es Lilian de la Vega y su libro se llama Lecciones para volar para una bruja moderna. Lilian es escritora, consultora de balance emocional,
e instructora de meditación. Le apasionan las palabras en todas sus formas prácticas y poéticas. Ha sido corresponsal de CNN en Tokio, productora y conductora de radio, editora de revistas, periodista, bloguera de poesía, de crónica cotidiana y de reflexión sobre la vida de las mujeres en sus distintas etapas. Además, y su novedosa propuesta de terapia de cartas de amor. En el 2013 publicó su primer libro, Lecciones para Volar, editado por Ediciones B, incursionando en el género de la novela, siempre con el enfoque de género y bienestar. Practicante de Dharma y de meditación. Es instructora del programa Cultivando Balance Emocional. Imparte el taller de escritura Letras que Respiran, Palabras que Sanan, y en escuelas los talleres Club de Fan de la Luna Roja y sobre masculinidades y violencia sutil, además de su propuesta Terapia de Cartas de Amor. Actualmente está en un proceso de formación de coaching en atención plena y felicidad organizacional. Entre sus intereses están la lectura y la fotografía. Tiene 2 hijos maestros, Sabina de 13 años y Renata de 6. Pues aquí tenemos a Miranda con la entrevista. ¿Cómo estás, Lilian? Me encanta escucharte y tenerte aquí en La Voz de Nuestras Raíces. Ay, muchísimas gracias a ti y a ustedes en el programa. A mí me encanta estar ahí con ustedes. Oye, pues hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y yo creo que tú tienes mucho que aportar como lectora y como autora. ¿Nos quieres contar de tu punto de vista sobre como lectora qué libros eran importantes para ti cuando eras niña y por qué los niños y las niñas deben, pueden y han de leer todo lo que puedan? Me encanta la pregunta. Mira, la verdad es que era tan difícil como pensar en el libro favorito, habiendo tanto, ¿no? Tanto que leíamos. Me acuerdo en especial que, bueno, a mí me encantaban los libros de cuentos de hadas, ¿no? Yo era fan de los cuentos de hadas. Y en especial me gustaban los rusos. Tenía yo una colección de libros que me regaló mi mamá con unas ilustraciones hermosas y uno que se me quedó en el corazón fue El pájaro azul. Oh, sí. Y yo creo que marcó mi vida muchísimo porque el mensaje que da ese cuento, no sé si lo conozcas, Miranda, pues es un mensaje que hasta ahora llevo en mi trabajo que tiene que ver con dónde buscar la felicidad. No, es la historia de un personaje que anda buscando al pájaro azul pues por todos lados y hace excursiones y al final resulta que está en su propio jardín, ¿no? Un poco como nosotros cuando andamos buscando la felicidad en los lugares equivocados sin darnos cuenta pues, que la tenemos aquí adentro en el pecho, ¿no? En el corazón. Y bueno, ¿por qué los niños han de leer y deben y pueden? Yo creo que es un mundo y una aventura increíble leer. Me parece que es una oportunidad muy grande que los padres debemos de darles a nuestros hijos, la oportunidad de entrar a los mundos fantásticos que están en los libros, a todas las realidades posibles e imaginadas que pueden encontrar ahí, que por supuesto despiertan no solo su creatividad, su imaginación, su capacidad de asombrarse, su capacidad de soñar. No se limitan nada más a lo que ves en una pantalla, ¿no? Que bueno, tiene su mérito por supuesto, pero que te lo dan ya hecho. Cuando lees un libro tienes la posibilidad de utilizar esto que es increíble y que tenemos como seres humanos, que es la imaginación. No poder imaginar los personajes que te describen, los lugares que te describen, sentir que conoces a los personajes que están en tu libro tan entrañablemente que cuando se va a acabar el libro no quieres que se acabe, ¿no? Ya no quieres leer la última página porque ya sabes que te vas a despedir irremediablemente de ese personaje, por lo menos en esta historia, aunque claro, se quedan también en el corazón estos personajes entrañables. Por supuesto, esto que tú estás diciendo, y fíjate, antes de que continúe diciéndote, tenemos varias personas que están en Facebook retroalimentándonos desde Barcelona, una de ellas diciéndonos que ella leyó El pájaro azul,
Entonces, para que veas que hay personas identificándose con lo que estás diciendo. Justamente hace rato alguien nos decía que qué pensábamos de regalar libros para niños en vez de juguetes en las fiestas, y nosotros decíamos que sí. Y este libro de Maurice Maeterlinck, que pueden encontrar, que es una opción, tal como lo dice Lilian, pero justamente para estos niños como tú que estás diciendo, estos niños que se quedaban en la última página sintiendo que un pedacito de ellos se transformaba, se acababa y se emocionaba al terminar el libro. Eso es mucho más que la lectura mecánica, sino es una lectura donde te apropias, donde el libro te habla a ti, se vuelve tu compañero. Esos son los niños y niñas que queremos formar, y para esos niños y niñas también escribimos. Entonces, tal como se los prometí, una de las razones por las cuales Lilian está aquí con nosotros en La Voz de Nuestras Raíces es porque ella escribió su libro de Lecciones para Volar para una bruja moderna. Si yo no mal recuerdo, porque yo conozco a Lilian desde hace unos años atrás, siempre habías tenido la intención de escribir algo para tu hija Sabina, ¿no es así? Así es, que bien te acuerdas. Ajá, cuéntanos más. Pues mira, este libro surgió efectivamente de una historia personal. Si bien está basado en un pedacito del libro, la primera parte está basado en la historia de la relación entre mi hija y su abuela, es decir, mi mamá. Después, por supuesto, tiene una parte fantástica, que es un personaje totalmente ficticio, pero bueno, pues está inspirado totalmente en Sabina. Sabina y Ali, que era mi mamá, tenían una relación increíble. La abuela era una mujer muy libre, muy risueña, muy llena de vida, que vivía en el bosque y tenía una cabañita en donde, pues en medio de los árboles, que por supuesto pues echaban muchísimas hojas secas, para lo cual necesitaba una escoba de varas para poder barrerla. Pero mi hija, que en ese entonces tenía 3 años, cuando vio esa escoba, pensó que seguro estaba ahí porque su abuela era una bruja y la tenía para volar. Así que se lo preguntó y mi mamá le dijo, pues sí, ya me cachaste, y le siguió el juego, ¿no? Le dijo, sí, yo soy una bruja, efectivamente. Oye, abuela, pues necesito que me enseñes a usar tu escoba, por favor, enséñame a volar. Y mi mamá le hizo la promesa que le iba a dar unas lecciones para volar. Le dijo, sí, te voy a enseñar cuando estés preparada. Así se fue Sabina durante 3 años haciendo su mejor esfuerzo por ser la mejor niña posible para demostrarle a su abuela que ella estaba lista para sus lecciones para volar. Pero cuando Sabi cumplió 6 años, su abuela murió inesperadamente de un ataque al corazón y Sabina no podía creerlo. Realmente se quedó como en un estado de negación que le duró mucho más tiempo del normal. Y las cosas que me decía fueron las que me inspiraron a escribir este libro. Me decía, mami, es que ella siempre me cumplió sus promesas. No puede ser que se haya muerto, a lo mejor se fue de viaje y no te avisó, o a lo mejor la secuestraron, o a lo mejor se fue a una convención de brujas. No sabía qué inventar para justificar la ausencia de su abuela, ¿no? Entonces, en un afán por acompañarla, por un lado, en este duelo, por ayudarle a soltar a su abuela, pero también por rescatar esa historia increíble que había entre ellas dos, decidí escribir este libro en donde el personaje de la niña razona que si su abuela, como ella está segura, no se murió, donde quiera que ande, va a leer su mail. Entonces decide escribirle, le escribe y le dice, oye, te voy a guardar el secreto, yo sé que no te moriste, por favor, dame las lecciones para volar. No le voy a decir a nadie, pero ya estoy lista, ¿no? Y para su sorpresa, la abuela me contesta. Y efectivamente le da 4 lecciones de vida, que fueron todo un reto para mí como escritora, decir, híjole, ¿qué hubiera querido enseñarle mi mamá a esta niña, no? ¿Qué quiso decir con esta metáfora de que le iba a enseñar a volar? Así que pues se me ocurrió apelar a 4 valores muy hermosos que provienen de la filosofía budista, que se llaman las 4 virtudes del corazón, que son las 4 lecciones de vida que le da la abuela a Sabina para aprender a volar. 4 lecciones de vida más una palabra mágica, que es una que me importa muchísimo que las niñas aprendan cuando lean este libro. La palabra mágica es sororidad, que es una palabra que tú conoces, que tiene que ver con esta importancia de ser entre mujeres, entre amigas, de verdad fraternales, solidarias, de verdad amigas, no tan criticonas y tan vivoreadoras como solemos ser las mujeres a veces,
la importancia de recobrar esta hermandad entre las mujeres que nos permita que el mundo sea mucho más fácil para nosotras, no teniendo que cuidarnos unas de otras. Me parece importante el mensaje para niñas porque es algo que se va desarrollando desde chiquitas, esta competencia entre nosotras como mujeres que lejos de apoyarnos nos convierte muchas veces en los obstáculos más importantes que tenemos en la vida, de agravio. Qué maravilla del libro, Lilian, qué maravilla. Aquí Vero tiene una pregunta para ti. A ver, ahí va, está encendiendo el micrófono. Ya. Tal vez vas a tener que dársela porque tal vez ella no me escucha, porque tenemos un problemita aquí con nuestra línea telefónica que está solamente en un canal. ¿Este libro nada más se puede encontrar impreso o también lo podemos encontrar vía virtual? ¿O dónde lo podemos conseguir para la audiencia que ya tengo aquí como 4 o 5 personas que me preguntan cómo se puede comprar? No escucho, ya, ahora sí ya. Es que nos escuchaba el público de California, pero tú no. Que tenemos aquí ya muchas personas preguntando que cómo se puede conseguir tu libro. ¿Te acuerdas que te decía que eso era súper importante? Cuéntanos. Mira, el libro en México se puede conseguir en la mayoría de las librerías más importantes, Sanborns, Gandhi, Sótano, todas estas. También se puede conseguir en línea en algunas opciones como Sanborns y por supuesto a nivel internacional se puede conseguir en línea en Amazon. Ok, entonces ya saben, en Amazon. Pero no lo tiene virtual, no hay un ebook. No hay, pero el libro es ebook o lo tienes, o sea, es gente que quiere descargar el libro en este momento. No tenemos la versión electrónica desafortunadamente todavía, pero se les envía por correo. En el caso de México, en el caso incluso del extranjero, si tuvieran algún problema para conseguirlo, escríbanme a mi fanpage en Facebook, se llama Lecciones para Volar, todo pegadito, con L mayúscula, y yo se los puedo enviar en un momento dado por correo, pero hay otros servicios internacionales que se los pueden enviar también, como Amazon. Maravilloso. Ya les había contado y les había dicho que este era un libro único, que no habían escuchado algo parecido aquí, y entonces, bueno, pues ya pueden ver que la propuesta de Lilian es una propuesta importante, novedosa, que además, pues tiene, como decíamos hace rato, los libros para niños nunca son solo infantiles en el sentido literal de la palabra, así de como bobos o simples. Implican muchos símbolos, en este caso implica la elaboración de un duelo, una filosofía de vida, muchas cosas más y por supuesto vale la pena apoyarnos unos a otros y más en el caso de esta talentosa escritora mexicana. Me parece que Estela tiene una pregunta. Pues nada más es, no tanto una pregunta, es increíble cuando una persona como tú estás es admirable que una persona como tú hayas escrito un libro dedicado a tu hija y hayas cerrado un círculo con la muerte de tu madre que de repente se queda sin cumplir una promesa y tú cerraste eso y además le diste una lección de vida. Te felicito muchísimo. Híjole, te agradezco tus palabras y quiero compartirte que no sabes hasta qué punto ese círculo se cerró. Fíjate qué lindo. Yo escribí este libro pensando en mi hija, en que se fuera un regalo para ella. Sin saberlo, este es un regalo para muchas otras personas que conocieron a mi mamá, que realmente fue una mujer extraordinaria, y que me empezaron a agradecer mucho como el haberles regresado un pedacito de ella, y empezaron a enviarme fotografías de ellos, incluso personas que yo ni conocía, con mi mamá, ¿no? Fotos que yo no conocía, que fueron para mí un regalo que como te podrás imaginar, que efectivamente cerraron un círculo de manera muy amorosa, el vida de mi mamá, todas las enseñanzas que me dejó, y bueno, pues qué te puedo decir, me hicieron todavía mucho más fan de las mujeres y de lo que somos capaces de hacer con esta capacidad de amar que tenemos y de apoyarnos entre nosotros. ¿Y sabes que perpetuaste a tu mamá en ese cuento? Y además sanaste algo en la línea materna, en tu línea ascendente, y esto rompe totalmente el tiempo, porque estás sanando hacia arriba y hacia abajo a toda tu descendencia. Qué hermoso trabajo.
Muchas gracias. Qué hermoso. Lo que me dices, te lo agradezco de corazón. Un día que vengas Gracias. para acá, Lilian, un día que vengas a California, que ya sabes que la invitación está abierta, te vamos a traer para acá y vas a conocer a estas mujeres maravillosas, a Vero, que entre todas sus monerías tiene toda la visión del teatro terapéutico, y a Estela, que con todo su trabajo personal tiene el tema de las constelaciones y el curso de milagros y otra trabajo espiritual, y entonces, bueno, te vas a sentir sin duda como en casa. Qué maravilla, cualquier día de estos agarro mi escoba y les caigo por allá. Me parece muy bien. Pero, ¿tienes otra pregunta tú? No, realmente solamente quería leer un comentario, pero ella no me escucha. A que le echen un ojo. Este es un libro que efectivamente está pensado de inicio en una niña, pero que he concebido para niñas de 10 a 100 años, porque conforme yo lo fui escribiendo, me di cuenta de cuánto yo misma necesitaba estas lecciones para volar. Así que creo que abarca pues a toda un espectro muy grande de mujeres de todas las edades. Les invito a que lo lean. Muchas gracias a ti por la invitación, Miranda. Claro que sí. Pues esta es tu casa, como te dijimos, que tengas todo el éxito del mundo y otros mundos con tu libro. Te mando un súper abrazo, amiga, hermana, y estamos en comunicación entonces. Un beso enorme, saludos a todas, un abrazo sororal. Un besito, bye bye. Hasta luego. Estás escuchando circuloculturalradio.com. ¿Qué tal, amigos de Círculo Cultural Radio? Los saluda Leonardo Romero, conductor de Acústica Global del espacio de rock sudamericano. Los invitamos a que se queden en sintonía de esta emisora para escuchar la buena música que viene desde el cono sur de nuestro continente. Están todos invitados a compartir con nosotros el rock sudamericano en Acústica Global. Porque detrás de cada mito, leyenda y toda verdad, siempre hay una historia que contar. Todos los jueves a las 9 de la noche por circuloculturalradio.com. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana en Chiqui Círculo por circuloculturalradio.com. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños tienen derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de imaginativos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos. Lo único obligatorio es que sean hermosos y cautivantes. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en La Voz de Nuestras Raíces, en nuestra segunda hora, y les comento que pues hay muchas personas aquí que nos tienen comentarios sobre el libro de Lilian. Aquí al Charito nos dice que le gustaría muchísimo leerlo, puesto que la relación abuela-nieta que tenía con su propia abuela, pues siempre la acompaña. Y también tengo saludos de Marce, de Connie Quesada, de Chely López, de Alma Gómez y de Stephanie Mendoza para ella. Y pues yo lo único que quiero comentarles es un pedacito que está escrito en la parte de atrás del libro en la contraportada y que nos indica que este libro de Lecciones para Volar pues enseña a Sabina, a quien será guiada por una mano invisible pero amorosa y firme, y descubrirá cómo alcanzar la paz interior y cómo conocerse mejor a sí misma, y sobre todo cómo amarse y amar a otras mujeres, ya que absolutamente todas somos hermanas. Y eso sería muy muy importante. ¿Cuántas de nosotras no crecemos comiéndonos unas a otras y no dándonos la oportunidad de dejar que todas
hagamos lo que tenemos que hacer. Así es que, pues ojalá para todas nosotras ese libro sea una lección de vida. Y bueno, pues nos vamos a ir a otra sección que es muy popular ya aquí con nosotros, que es nada menos y nada más que... La buena noticia. Y la buena noticia del día de hoy es que según datos de la UNESCO, cada año se publican en el mundo 2.200.000 títulos nuevos de libros infantiles y juveniles. Y esta, pues por supuesto, es una excelente noticia para los niños y para las niñas lectoras. ¿Cómo ven ustedes eso, chicas? Pues es muy bueno. La cosa es que entre más nosotros ponemos la sabiduría, el conocimiento al alcance de todo el mundo, es increíble que la gente no lo vea. Hay que enseñarles antes a ver que esto existe y a que tengan apetencia sobre la lectura a nuestros hijos. A mí me encanta eso de 2.200.000 títulos nuevos, así que cada vez que se despierten y digan, ay, ¿qué voy a leer?, reciban un zape de mi parte, porque no tienen pretexto. Hay mucho texto, no pretexto. Aquí Olga nos comenta que en su casa había muchas enciclopedias y novelas del oeste que su papá había comprado. Y ella las leía escondidas porque pensaba que él tal vez podría enojarse, y ella misma comenta que qué tonta era. A veces así pasa, ¿no? Los adultos tienen libros y justamente como no los comparten con los niños, pues los niños no saben que eso es para todos. Pero sin duda sí hay un lugar especial en la memoria para las enciclopedias, que hoy Google lo ha resuelto, y con toda la parte positiva de la tecnología, pero ciertamente antes era posible pasarse unas vacaciones enteras hojeando enciclopedias. Algunas de ellas incluso tenían papel cebolla o papel muy fino entre ilustraciones, y podía uno ir saltando de Simón Bolívar a las dicotiledóneas e irse nutriendo y ampliando el conocimiento, y así uno descubría cuáles eran las partes que le gustaban del conocimiento, como Marx tenía su barba toda tupida, y cómo había mapas, y cómo antes todavía era cuando la Unión Soviética era un solo territorio. Así estoy contando de otro mundo. Fíjense que aquí me está llegando una ilustración de un conejo abrazando un hermoso libro, y nos preguntan, ¿a qué libro te abrazarías? ¿A qué libro me abrazaría? A ver, contesten, aquí ya les hicieron la pregunta del día a ustedes. Mira, como te dijo antes a una de las chicas que entrevistaron por radio, son tantos los libros que me sentiría desleal con alguno de ellos, pero los libros de literatura, definitivamente. ¿Y tú? ¿A qué libro te abrazarías? Ahorita justamente estaba pensando eso. Yo tenía un libro que se llamaba Matilde y el fantasma, que mi papá me regaló, que era de una mujer que tenía un fantasma en su cocina, y en ese libro aprendí la palabra cacharro y estrépito. Y durante una época, les estoy hablando de cuando yo tenía como 9 o 10 años, todo lo que escribía llevaban esas palabras porque me sonaba muy, muy elocuente. Y en los primeros textos que grabé, practicando con mi voz como locutora, fueron yo leyendo en voz alta ese cuento. Entonces es un libro que tengo en gran estima, y además estaba ilustrado en un modo de ilustración, porque además de todo, fíjense cómo la relación entre literatura y ilustración es muy honda en el caso de los libros para niños, y muchas veces las ilustraciones pueden hacer todavía más hermoso el cuento o echarlo a perder, pero se ha desarrollado todavía ahora mucho, y se le ha invertido a los ilustradores. Bueno, en el caso de Matilde y el fantasma, las ilustraciones estaban en rosa y sepia, que es una combinación inusual. Como que sepia normalmente es posible, pero rosa y sepia era como de otro mundo, y me fascinaba. Ese sería el que yo abrazaría. Pues yo sin querer me tendría que abrazar a las 1001 noches, porque hay tantas cosas ahí adentro que tal vez, porque los libros muy infantiles no los gocé tanto.
Y ahora tengo tantos favoritos que tendría que remontarme ese tiempo para no tener que abrazar la biblioteca entera, ¿no? Sí, pero como decía Miranda, las enciclopedias temáticas sí son una fuente atractivísima. Yo me acuerdo que teníamos las grandes obras maestras de la literatura, enciclopedia de pintura, de música, de literatura. Unos libros rojos gigantescos o verdes, empastados todos juntitos. Sí, y luego las enciclopedias, esta tan conocida que me dolió tirar. Y la Grolier y la británica. La británica, que era unos tomos. Entonces, yo me encantaba bajar los libros y tirarme a la alfombra a leer. Eso abrió el mundo, pero yo ahora estoy enamorada de Google. Porque es impresionante, a mí que me gusta mucho la ciencia, me meto, busco una palabra y me voy, y sigo con la engolosinada igual que siempre. La única diferencia es que a mí me parece que cuando vas a buscar a Google vas específicamente a buscar ya lo que tienes en mente, y cuando usábamos las enciclopedias te podías entretener encontrando algo que ni idea tenías que ibas a buscar. Oye, es como al niño que lo mandaban por el pan y se entretenía en el árbol y en la hormiguita que pasaba, y después te daba la noche, exacto, y no habías llegado a lo que tenías que buscar. Oigan, yo tengo 2 comentarios al respecto. Uno de ellos es, les quiero contar que mis abuelos tenían una enciclopedia que era el máximo de mi universo, que tenía un volumen dedicado a qué, a quién, cuándo y dónde, pero tenía uno que se llamaba Dime cuál será mi profesión. Y venían todas las profesiones del mundo explicadas de qué se trataba, ilustradas, y además traía qué cualidades tenías que tener. Entonces, por ejemplo, yo desde muy pequeña sabía que yo no podía ser rescatista, que no podía ser bombera, que no podía dedicarme a ser entrenadora de perros o lo que fuera, pero sí podía ser escritora, locutora, maestra, una serie de cosas, porque ponían una visión muy específica con cualidades físicas, intelectuales, morales y como motivacionales. Y me parece un libro maravilloso para niños. Eso es una cosa que les quería decir. Y la otra es que en Google la búsqueda está dirigida. O sea, tú vas y sabes qué quieres y lo buscas y aparece. En la enciclopedia, una cosa te lleva a otra. Cuando hacemos esto en Google y nos aparece una cosa y también nos lleva a otra, porque no buscamos bien o porque así la vida nos va llevando, eso se llama hipertextualidad. Internet funciona con la hipertextualidad, es decir, estamos acostumbrados a que le podemos dar clic a algo y eso nos lleva a otra cosa y a otra, y vamos como saltando. Esta noción de la hipertextualidad nosotros la vivíamos cuando estábamos en las enciclopedias, y ahora pues toda la red está basada en eso, y es un modo de pensamiento que junta los 2 hemisferios, no solo es matemático y no solo es creativo. Entonces, sea cual sea, la parte hipertextual es muy buena para el desarrollo integral de la persona. Entonces, por eso si los niños, de una manera controlada, porque acuérdense que en Internet hay un montón de cosas que no se deben de ver, pero si los padres supervisan la búsqueda de los niños, que los vayan llevando de una cosa a otra, de una página a otra, también es importante y valioso. Aquí alguien me dice que ella era muy preguntona y cuando no sabía lo que significaba una palabra, su padre se la explicaba y a continuación le hacía buscarla en el diccionario. Para mí era un dios, nos dice, siempre sabía explicarme el significado de cada palabra y él fue quien me introdujo a la lectura. Y también tengo otra conversación por aquí donde alguien dice, yo me abrazaría a estos libros que me acompañaron en mi niñez, y para ser honesto tengo uno en mis manos y se llama Las 101 actividades, juegos, inventos y aventuras de Camembert en la selva. Sí, yo tenía también una enciclopedia de los misterios de la Biblia, que me interesaban muchísimo, y otros de astrofísica, porque la ciencia siempre me ha interesado. Y también a mis hijos yo les compraba unos libritos que se llamaban Inventa tu propia aventura. Eran unos libros que te saltaban. El príncipe, por ejemplo, llegaba a un lugar y se atoraba. Y había 3 caminos y era como 3 planteamientos para saber elegir. Y luego te decían, si quieres irte por la barranca,
sáltate a la página 62. Y las historias iban cambiando en la medida que tomaban las diferentes selecciones. Para mí esos cuentos para mis hijos me parecieron que fueron muy creativos. Bueno. Tip ecológico. ¿Sabías que el papel en el que se imprimen los libros está hecho de celulosa? Un componente que forma parte de la madera de los árboles. Y se calcula que para un libro de 100 páginas se requiere la celulosa de 15 árboles. Ahí está. ¿Por qué no querías que lo rompieran? Pero hay gente que usa los libros para nada. Para adorno en la sala de su casa. Eso no sirve nada. Pues fíjense que el tip ecológico es simplemente para sugerirles algunas opciones para ser un buen lector y a la vez cuidar el planeta. Podríamos optar por leer el libro en una biblioteca o comprar uno de segunda mano. Hay muchas ferias de libros, bazares y ventas de garage donde podríamos encontrar títulos que nos interesen y así no tener que comprar más libros, aunque eso, pues pobres autores. Las regalías se les van por otro lado, ¿no? Y si por alguna razón hay algún libro que ya no quieras leer, pues no lo tires a la basura ni lo maltrates. Puedes donarlo aquí en Casa Círculo, puedes intercambiarlo por otro con tus amigos, con familiares o a las escuelas a las que les puedan servir y así le estarás dando larga vida a ese libro y a los árboles que ya fueron talados. Aquí en Casa Círculo estamos empezando a construir a una pequeñísima biblioteca que pronto se irá haciendo más grande y no solamente nos encantaría que nos donen libros en español, sino que también vengan y mientras esperan a sus hijos o platican con nosotros, pues disfruten de los libros que ya tenemos y podamos hacer algunos intercambios. A mí lo que me gusta de Amazon es que puedes encontrar libros de segunda mano y hay ofertas que te llegan hasta los $5. Ahora que voy a empezar un nuevo taller, encontramos un libro que cuesta 20 y algo, lo hemos encontrado a $8. Entonces, yo no sé cómo se haga para que uno mande a Amazon, pero yo todos mis libros que me quedaron después de todos los que regalé en México, se han venido para acá, Vero. Sí, así es. Otra cosa muy importante a propósito de libros, ya saben que aquí en Casa Círculo tenemos un círculo de lectura para adultos y muy pronto tendremos un círculo de lectura para niños. Aquí a cargo de Misla Barco y yo, Miranda Loca de la Maceta, estamos leyendo en este momento A veces llovía en Chicago, una donación del escritor Gerardo Cárdenas, que justamente vamos a entrevistar este día viernes como parte de nuestro club de lectura. Y pues vamos formando nuestra biblioteca con libros que nos van donando. La fortaleza de una comunidad está en lo que la gente de esa comunidad lee. Entonces vamos actualizándola. Conseguir libros en español de calidad en Estados Unidos no siempre es fácil, por eso los aprovechamos. Y quiero platicarles yo como autora. Yo tengo un libro a la venta, que es la primera antología de mi bitácora. Muy pronto vendrá la segunda de los textos que yo escribo en mi blog y un poco más. Que también está a la venta en Amazon y físicamente aquí en Casa Círculo. Yo les puedo platicar que las regalías son importantes, pero no son lo más importante. Para un autor, lo más importante es ser leído. Este movimiento que existe que se llama Siembra un libro, no sé si ustedes sepan de él. Siembra un libro es un movimiento mundial que consiste en dejar un libro en un lugar, por ejemplo, en una banca, en una estación de metro, en una estación de camión, y a veces se le pone un letrero que diga este libro pertenece a Siembra un libro y consiste en que tú lo dejas, a quien lo va a tomar, lo va a leer y a su vez lo va a sembrar. Eso significa que los libros son de todos. Desde luego ahí también podríamos decir, bueno, el autor no ganó nada. Por supuesto que gana. No hay nada peor para un autor que tener un tiraje de 10,000 libros que se van a quedar en una caja. Esperando a venderlos. Porque en las en las librerías, si tú no vendes un porcentaje de libros a la cantidad de ciertos meses, los empaquetan y te los regresan. Entonces, eso va en contra del pulso natural del lector, porque uno va como lector a las librerías a buscar, a ver qué le late, qué le gusta. Y pasar el libro de mano en mano, o de buró en buró, o de boca en boca, o de silla en silla, es lo mejor que le puede pasar a un escritor. Por supuesto que también está el fenómeno de ganar dinero, pero yo pienso que prioritariamente viene el asunto de ser conocido.
Así es, y acuérdense, también tenemos pues el libro de Toto, que ya está por ahí, de Antonio de Porcel, que se llama Bohemio Boliviano y que también está disponible en Amazon. La palabrota. Puras palabrotas decimos aquí. Y la de hoy es filología. Filología viene del latín, que a su vez se origina en el griego filologia. Filologia, y significa amor o interés por las palabras. La filología se ocupa del estudio de los textos escritos, de la literatura y de la cultura a la que pertenecen. No se debe confundir la filología con la historia de la literatura, la teoría literaria o la crítica literaria. Todas ellas se ocupan del lenguaje humano, pero la filología lo estudia para conocer cómo, cuándo y por qué se escribió un texto y cómo era la sociedad y la cultura que lo rodeaba. Sí. Y bueno, hablando de la filología, es algo que deberíamos de hacer en el estudio de la Biblia, porque una de las maneras de hacer un exégesis, o sea, encontrar la verdad en los párrafos de la Biblia, es saber en cuándo se escribió, cómo era la sociedad y la cultura que lo rodeaban, y así pueden darse cuenta si un texto ha sido alterado, porque contiene datos de una cultura mucho posterior a cuando se supone que fue escrito un libro. Por eso es importante. Claro, todos los libros tienen su contexto y en ese contexto se pueden, por un lado, entender mejor y por otro lado, bajarle 2 rayitas a la sobreatribución que a veces le damos a los textos. No hay nada más rico que poder entender al lector como parte de algo más grande. Fíjense, por ejemplo, esto que hicimos con Liliana ahorita en esta entrevista fue un acto o una parte de la filología. Podríamos leer el libro aparte como un texto, pero al conocer su contexto, en dónde está, a qué pertenece, como es absolutamente un libro de este siglo, en muchos sentidos el libro toma otra explicación o más profundidad. Bueno, Alma López nos dice que a ella le encantó el tema de hoy y que en lo personal le encanta el poder leer una versión digital, fácil de transportar y en cualquier lugar, pero extraña mucho las versiones originales de los libros. Sí, en la versión digital, y a mí me cuesta mucho trabajo, será porque soy de la era pasada, leer en los Kindle y en los libros electrónicos, me cuesta trabajo, necesito el libro. Necesito subrayarlo, necesito dormirme con él, de repente queda tirado a un lado de la cama, necesito verlo físicamente, necesito casi olerlo. Yo hace poquito saqué un libro y tenía una orquídea adentro y algunos tienen, por ejemplo, el 100 años de soledad, que me lo leí varias veces, uno de ellos se lo llevó el mar y lo guardé todo achicharrado por el agua salada. Me encanta a mí eso. Me encanta haber destruido mis libros, los amo así como son. Así deberíamos llamar a nuestras parejas ya destruidas por el tiempo. Todos desvencijados ahí. Bueno, y a propósito de lectores y radioescuchas, pues Estela nos tiene por ahí un texto de Alejandro Cabrera, quien pues muy amablemente nos ha compartido un texto de este tema. Bueno, y empezamos. Dice: yo soy Daniel Cabrera y fui un niño lector. Mi primer libro ilustra con dibujos la historia de la aviación, pero hubo muchos otros que me encantaron durante mi infancia, en especial aquellos relacionados con fábulas y mitología, en particular uno sobre mitología griega. Ese también es bellísimo. Parte de una colección de Editorial Bruguera, que narra las más importantes historias de los conocidos héroes mitológicos, y otro sobre mitología persa, que narra la leyenda de Gilgamesh. Estos, como todos los libros que he tenido desde entonces, los conservo con mucho cariño. Considero que una de las razones más importantes para promover la lectura entre los niños es que
es que estimula la imaginación y la creatividad. Es un ejercicio de visualización de cosas y situaciones concretas y abstractas que favorece mucho el desarrollo psíquico y emocional en los pequeños, además de contribuir a integrar un vocabulario más amplio y estimular la expresividad tan necesaria para un desarrollo integral. Gracias, Daniel Cabrera, por tu comentario. Y este asunto de la mitología, por supuesto, pasan los años y pasan los siglos y algo tiene la mitología. Carl Jung, que es psicólogo, que también estudió con Freud y después se independizó, decía que existe este inconsciente colectivo que es como un río donde todos terminamos nadando y tomando gotitas de él. Y sí, la mitología nos habla a una parte muy antigua de nosotros. Yo les puedo platicar que mi hija Luz Victoria, la mitología griega le pegó con tubo. Como a todos, es que la mitología griega tiene un gusto y una pasión por los mitos griegos que me fascina, porque aparte pues dentro de los mitos vienen arquetipos o figuras que inspiran. Entonces, por ejemplo, si una mujer quiere invocar su lado guerrero, a veces se fija en Atenea, pero si quiere, inspirarse en su parte amorosa, será Venus o Afrodita, y así los hombres igualmente con Neptuno, con Zeus, o con Ares, o con Apolo, y entonces se vuelve muy inspirador. Y justamente este asunto de encontrar otros mundos que no tienen nada que ver con lo que vivimos y a la vez sí. La mitología tiene ese recurso, no solo la griega, también la hindú, también la persa y también todos los relatos de Oriente, todas las leyendas y metáforas que hay en China y Japón, se vuelven... eso por una parte, y por otra parte, como decías tú, toda la parte de la historia natural. La ciencia, los dinosaurios, los planetas, el espacio, la biología. También los niños desde el principio se vuelven especialistas. También aquí tenemos el Popol Vuh con los mayas. Hay varias mitologías que sería muy bueno que los niños se adentraran a la lectura de esto. Y como decía Miranda, hay arquetipos, y en la mitología es una historia que sucedió en algún tiempo remoto del pasado, que es imposible poderla comprobar y que se pierde en la distancia de los tiempos. Bueno, pues ¿para qué les sirve a los niños leer? Pero antes, Miranda, ¿quieres recomendarnos cómo fomentar la lectura en los niños? Sí, vamos a platicar en este Día Internacional del Libro Infantil y para jóvenes, ¿qué se puede hacer para que los niños y niñas lean más? Paso número 1, escuchas. Apaguen la televisión. No se puede leer viendo la tele. El tipo de diálogo interno que tiene una persona y la calidad de sus relaciones están en función directa en la cantidad de horas que ven televisión. Entonces, si queremos que los niños entiendan lo que leen, no debe de haber tele prendida en la casa. Punto número 2. Leer juntos, de preferencia en un estado muy relajado, como por ejemplo en pijama. Un domingo en la mañana o en la noche es ideal para que los niños relacionen la lectura con el gusto y con el placer. Otra opción, y estas se las puedo recomendar yo de manera personal porque me funcionó muy bien, yo siempre traía en el coche una bolsa como de mercado llena de libros. Y entonces cada vez que había un semáforo, cada vez que nos teníamos que bajar, cada vez que íbamos al restaurante, ahí había libros para leer, de manera que no había pretexto para que mis hijas estuvieran aburridas. Y después se hicieron ellas al hábito de cargar con un libro para entretenerse a todos lados. Número 3, hay que calmarnos a leerles. No debe de dar sensación de agobio ni transmitir estrés. A los niños les gustan que los papás hagamos voces, que nos detengamos en cada página, que seamos metódicos en lo que leemos. Si lo hacemos con prisa o viendo el celular o exasperados porque los niños piden lo mismo, allí el niño lo percibe y entonces se vuelve una experiencia estresante.
Otro es valorar el momento de estar juntos, hacer de la lectura un momento emocionante y decir, ya vamos a leer, ya viene el momento de tu libro, a ver cuál vas a querer leer, cuál es el que quieres, o ya va a ser la feria del libro, o vamos a ahorrar para comprarlo, o vamos a la biblioteca, etcétera. Mostrar entusiasmo en eso. Hay, como decía Estela, destinar un espacio a la biblioteca y darle importancia y que sea un sitio especial. Así como cada juguete tiene su espacio, los libros también necesitan un espacio. Es una inversión en educación y en valores y los niños se acostumbran a que los libros tienen un lugar en su vida cotidianamente. Una vez a la semana, por ejemplo, perder el tiempo en una librería o biblioteca. Dejarlos que estén allí, que vean los libros, que los ojeen, sí, siempre supervisando los contenidos adecuados, porque tanto en las librerías como en las bibliotecas no todos los contenidos son para todas las edades. Y eso es importante tenerlo presente, porque un libro que no es adecuado en un mal momento puede causar una impresión desagradable y es justamente lo que no queremos. Jamás obligarlos a leer. No condicionar la lectura a premios o castigos, ni limitarla a la hora de dormir. Yo tenía una maestra de literatura que decía, si le estás leyendo el cuento al niño y se duerme, despiértalo. Los cuentos no son para dormirse. Pueden servirte para que te relajes y para que pases un momento agradable. Para crear familias de lectores, hay que involucrar a los hermanos. Hay veces que un hermano mayor o menor puede mucho más que unos papás empeñados en la lectura, porque si se recomiendan los libros, si los comentan, si ven que el hermano mayor o la hermana también lee, eso los motiva. Se recomienda el libro como una novela de Daniel Pennack, que trae consejos y pautas para crear y fomentar el hábito de la lectura. Otra vez, el nombre es Como una novela de Daniel Pennack. Se escribe P-E-N-N-A-K de kilo. Y por último, contar cuentos es indispensable para que los niños se conviertan en lectores. Hay niños que no leen, pero a todos les gusta escuchar los cuentos. Hay que leerles a los niños y a los bebés, incluso inútero, leer cuentos. Cuando la mamá está embarazada, el bebé se empieza a acostumbrar al sonido cadencioso de la mamá leyendo y lo identifica como algo cálido y cercano. Mientras más pronto se empiece, ¿qué tan pronto? Recién nacido, en la cunita, léele un cuento. Léele una historia, léele lo que quieras, pero que se acostumbre a escuchar la lectura, más fácil y mejor será. Bueno, yo les digo que nada de esto va a funcionar si no aman ustedes la lectura. Si ustedes no leen y a fuerza quieren obligar a sus hijos que lean, va a ser casi imposible. Tienen que sentir ese placer. Meterse a un libro es como entrar a un mundo nuevo. Es algo, miren, es tanto el placer de la lectura que yo me acuerdo que cuando mi mamá me buscaba me tenía que ir a sacar de la azotea, porque ni escaleras ahí estaba yo leyendo un libro, o luego me metí al baño para que nadie me interrumpiera. Aún ya grande, me acuerdo que, ¿cuál libro me leí sin parar? No sé si fue El nombre de la rosa de Humberto Eco. Pero tiene uno que de veras demostrar ese amor a leer, en serio, porque si no, nosotros no leemos, los niños no van a leer. Y ahora vamos a ver los beneficios de la lectura. ¿Para qué les sirve leer a los niños? La lectura aporta placer, es una evasión creativa, un contacto con la fantasía, la ilusión, el conocimiento del mundo y de los demás. Cuando un niño lee, fortalece la capacidad de concentración y atención, además de su lectura mecánica y comprensiva, y eso se traduce en mejor rendimiento escolar. Alimenta la curiosidad, surgen nuevas preguntas, el niño siente inquietud y quiere nutrirla, busca información, es capaz de ponerse en el lugar de los demás, de ver otros puntos de vista, hay empatía, aprende a ser flexible con los desenlaces. ¿Cuántas veces uno se identificó con la heroína? Hablo desde el punto de vista mujer, con la heroína de un cuento. Logra un triunfo para toda la vida,
Un libro es un amigo único, una compañía fiel. Si hay una dificultad, el lector puede encontrar en los libros alivio, consuelo, información para salir adelante. Crear el apetito de la lectura, la curiosidad, el deseo de aprender debiera ser la primera, segunda y tercera etapa del aprendizaje en la escuela. Esto lo dijo Angélica Edwards. Bueno, y pues aquí tengo muchísimos lectores que nos están haciendo comentarios y alguien que nos dice que el simple acto de leer cuentos infantiles a nuestros hijos puede ser determinante en su desarrollo intelectual y personal, ya que consigue que el niño se sienta más querido y que se aficione a la lectura. Que así es que por favor no dejen de leerles a sus niños, nos dice Aurora. Y bueno, también dice, mi maestra nos dijo que la lectura desarrolla en el niño la capacidad de concentrarse y de prestar atención. Desde entonces y desde que tuve a mis hijos, leo mucho para ellos. Y también alguien dice aquí, cuando lees a tus hijos, les ayudas a dominar y a explotar el lenguaje. Así es que fíjense, todos están muy bien enterados de cuál es la importancia de leer a los niños. ¿Qué tal? Y pues Neil Gaiman, autor de Coralina y el libro del cementerio, pues dice que una vez le preguntaron a Albert Einstein cómo hacer que los niños fueran inteligentes, y su respuesta fue a la vez simple y sabia. Si quieren que sus hijos sean inteligentes, dijo, léanles cuentos de hadas. Si quieren que sean más inteligentes, léanles más cuentos de hadas. Él comprendió el valor de la lectura y de la imaginación. Espero que podamos dejarles a nuestros hijos un mundo en el que puedan leer, en el que se les lea, en el que se imaginen y en el que comprendan. Y bueno, vamos a tener la participación también de Mariana Cano, quien nos envió también un audio. Espero que lo disfruten muchísimo. Hola, soy Mariana Cano. Toda la vida me he dedicado a trabajar para la construcción de medios para niños, de contenidos para niños. Los libros son una fuente de inspiración muy importante para la creación de historias. En todo el mundo hay una industria fuertísima de series de televisión inspiradas en libros, de historias increíbles. Creo que eso falta mucho en este país. La invitación a leer, bueno, es siempre, creo que la vida de los niños tiene que tener de todo, tiene que tener libros, tiene que tener juegos, tiene que tener, pues, no sé, muchas puertas y muchas ventanas hacia muchos mundos. Los libros son una parte muy fundamental. Creo que la dieta balanceada de todo, ahora que los niños están clavados con los dispositivos electrónicos, vale la pena reforzar que todo cuenta, ¿no? Leer un libro es importante, estar en los dispositivos es importante, navegar, ver televisión, pero no olvidar que las buenas historias siempre pueden salir de los libros. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños tienen derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de imaginativos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos. Lo único obligatorio es que sean hermosos y cautivantes. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Carta a los niños del mundo. Los lectores a menudo le preguntan a los escritores cómo escriben sus historias. ¿De dónde salen las ideas? Provienen de mi imaginación, contesta el escritor. Ah, claro, suele contestar el lector. Pero ¿dónde está tu imaginación? ¿De qué está hecha? ¿Es cierto que todo el mundo tiene una? Bueno, responde el escritor, está en mi cabeza, por supuesto, y está compuesta de imágenes y palabras,
y recuerdos, y rastros de otras historias, y palabras, y fragmentos de cosas, y melodías, y pensamientos, y rostros, y monstruos, y formas, y palabras, y movimientos, y palabras, y olas, y arabescos, y paisajes, y palabras, y perfumes, y sentimientos, y colores, y rimas, y pequeños chasquidos, y silbidos, y sabores, y expresiones de energía, y acertijos, y brisas, y palabras. Todo ello girando ahí dentro, y cantando, y comportándose como un caleidoscopio, y flotando, y sentándose, y pensando, y rascándose la cabeza. Por supuesto que todo el mundo tiene imaginación. Sin ella no seríamos capaces de soñar. No obstante, no toda imaginación tiene las mismas cosas dentro de ella. Probablemente la imaginación de los cocineros contenga en su mayoría sabores, el sabor salado, dulce, todo tipo de sabores. De la misma manera que la imaginación de los artistas contendrá sobre todo colores y formas. Imagínense el rojo, el morado, el amarillo. La imaginación de los escritores está principalmente llena de palabras. Para los lectores y oyentes de historias, sus imaginaciones también se nutren de palabras. La imaginación de un escritor trabaja y da vueltas y da forma a las ideas, a los sonidos, a las voces, a los personajes y a los acontecimientos hasta convertirlos en una historia. Esta historia no está compuesta de otra cosa que no sean palabras, batallones de garabatos desfilando por las páginas. Entonces ocurre que de pronto llega el lector y esos garabatos cobran vida, siguen estando en la página, siguen pareciendo garabatos, pero también están retosando en la imaginación del lector, y da forma e hila las palabras para que la historia ahora tenga lugar en su cabeza como tuvo lugar en la cabeza del escritor. Y pues este es el motivo por el cual el lector es tan importante para una historia como lo es el escritor. Solo hay un escritor para cada de ellas, pero hay cientos o miles o incluso a veces millones de lectores de historias que leen en el mismo idioma que el del escritor o que quizá hasta lean traducciones en muchos otros idiomas diferentes. Sin el escritor no nace el cuento. Sin todos los miles de lectores alrededor del mundo, el cuento no llegaría nunca a vivir todas las vidas que puede vivir. Todo lector de una historia tiene algo en común con los otros lectores de esa misma historia. Separadamente, aunque también de alguna manera juntos, ellos han recreado la historia en su propia imaginación, una acción que es tanto privada como pública, individual como común, íntima como internacional. Es posiblemente lo que los humanos hacen mejor. Sigan leyendo. Esta carta es de Siobhan Parkinson, autora, editora y traductora y ganadora de un premio. Es el texto para el Día Internacional del Libro Infantil del 2014, es decir, hoy. Imagínense qué bello para los niños del mundo. La traducción es de Paula Sanz, porque justamente los traductores tienen un rol muy importante en cómo se apropian el lenguaje y cómo se pueden llevar textos a diferentes países. Y me encanta que sea una invitación para que no solo los niños, yo decía al principio, no solo los niños, sino los que no han crecido lo suficiente como para decir en su mente, ya soy adulto, en el sentido de este tipo de adulto, de yo ya sé todo, no tengo nada que aprender, no tengo nada que imaginar, no tengo nada que compartir, no tengo voces que hacer. Ese es el síndrome del producto terminado y esa gente que pues, se debería de morir, porque la verdad, la curiosidad, uno siempre está curioso, todos los días hay algo nuevo bajo el sol, hay experimentos nuevos, cosas nuevas, hay que buscar qué es lo que descubrieron, por qué lo descubrieron, a dónde fue, por qué libros hay nuevos. Por ejemplo, el lenguaje ha pasado por muchos cambios, cómo se está escribiendo ahora, por qué se utilizan esas palabras, por qué ya no se utilizan las de antes. Es
La vida es asombrarse cada día de todo lo que existe. Por ejemplo, cuando estás viendo en primavera florecer las plantas, hay un programa maravilloso que es La vida secreta de las plantas. No sé, es asombrarse todos los días por el lugar en el cosmos donde vivimos y por lo que las personas son y hacen. Así es de que, y también quiero decirles que los libros tienen muchas lecturas. No se conformen con una lectura. Hay una lectura simple, la que vemos todo el tiempo, pero atrás de esa lectura hay símbolos, hay estados de ánimo, está reflejándonos la cultura de una época, como leyeron como Agua para Chocolate. No solo es la historia, sino lo que está atrás de la historia, las emociones, los pensamientos, las situaciones familiares, la cocina. Es que hay que despertar la curiosidad en nuestros hijos, porque esa curiosidad nos lleva a buscar y a entender muchas cosas. Cuando un niño te pregunte, no le contestes cosas si no sabes, llévalo y dile, no lo sé, pero juntos vamos a investigar. Los padres no tenemos que ser eruditos ni sabérnoslo todo, pero debemos de tener la confianza de decirle a nuestros hijos, esto no lo sé, pero vente. Yo me acuerdo que yo llevaba a mis hijos y les decía, ¿ves esos libros azules? Ahí vas a encontrar esto y esto. Cuando yo sepa algo te lo contesto, pero si no me gustaría saberlo y, ¡ay, qué curioso! Eso no lo había visto antes. Vamos a buscarlo y vamos juntos. Y en mis tiempos que hubiéramos tenido que acompañar a nuestros hijos a la biblioteca y enseñarles cómo sacar la ficha de la biblioteca, cómo se prestaban los libros, qué tenías que hacer, sacarte una tarjeta para que ellos tuvieran acceso a la biblioteca, bla, bla, bla. Todo eso era muy bonito. Pues ahora ustedes sean la guía de sus hijos y reconozcamos, y las personas que nunca leyeron y que ahora que quieren que sus hijos lean, no se pongan como ogros atormentando a sus hijos y diciéndoles tienes que leer, decirles mira, yo no leí, pero me encantaría empezar esta aventura junto contigo, porque a un niño no los podemos engañar. Yo no puedo pretender que de hoy para hoy se salga un amor a la literatura o a la historia si a mí nadie me enseñó. Entonces decir, eso no lo sé, pero me va a gustar muchísimo que me ayudes y nos ayudemos juntos a empezar este nuevo camino hacia la lectura de un libro. Efemérides de la semana. Un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y también de nuestro presente. En un día como hoy, 2 de abril, es el Día Internacional del Libro Infantil, en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. 3 de abril de 1956, nace Miguel Bosé, cantante y actor español, que ha vendido más de 14 millones de copias de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. 4 de abril de 1975, en California, Estados Unidos, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. 5 de abril de 1994, muere Kurt Cobain, músico estadounidense de la banda de grunge Nirvana. 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. La fecha conmemora la inauguración en 1896 de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en la ciudad de Atenas, Grecia. 7 de abril de 1889, nace Gabriela Mistral. Fue una destacada poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena, una de las principales figuras de la literatura de Latinoamérica, premiada con el Nobel de Literatura en 1945.
8 de abril de 1904, en Manhattan, New York, Long Craig Square se renombra como Times Square, en honor al periódico The New York Times. Informó, para La Voz de Nuestras Raíces, Cecilia Belmont. Y bueno, pues tenemos como siempre la colaboración de alguien que lee mucho, Robert Díaz desde la Ciudad de México, quien siempre nos manda sus cápsulas de cápsula 3 de Bastos. La escuchamos y regresamos a finalizar este programa que está entrando en su recta final. Hola, bienvenidos a su columna 3 de Bastos. Peter Broad, Pastoral Americana. Pastoral Americana ganó el premio Pulitzer en 1998. Solo confirmó una de las sospechas de la crítica norteamericana. Su autor, Philip Roth, posiblemente es el escritor más encumbrado y reconocido de su catálogo de autores. Y miren que hablamos de otros nombres como lo son Don DeLillo, Cormac McCarthy o el increíble Tomás Pynchon. Lo que parece cierto es que la ficción de Roth no se acaba y que la lucidez con la que toca cada tema que aborda le dan una voz única y original que ha venido creciendo con los años. Pastoral Americana es una novela que habla sobre el sueño americano. El más atlético de los estudiantes de X universidad, Seymour Lebow, después marín en la guerra, guapo y heredero de una fábrica de guantes, se casa con la mujer más bella de New Jersey, Dawn. Resultado, tienen una vida perfecta y espectacular, hasta que su hija, Meredith, la única que tienen y a la cual adoran, súbitamente y gracias a la adolescencia en medio de la guerra de Vietnam, cambia de hábitos y se vuelve terrorista. Y no solo eso, detona una bomba que causa la muerte de un médico que no la debía ni la temía. Y no para ahí, pues al ir huyendo del FBI encuentra un karma negativo que le cobra una a una cada una de sus felonías. Una novela que aborda la relación entre un padre y una hija, un tema muy judío según el crítico Harold Bloom. Seymour bien puede ser la representación de Estados Unidos, que cría dentro de todo un aparato político y moral cierto tipo de ideas patrióticas y correctas, y a su vez una reacción contestataria, dado el grado de represión que a su vez corre en el sistema norteamericano. Sin ser un juez que apoye alguno de los bandos, el capitalismo, pedir que se acabe con él, Philip Roth desmenuza la relación entre los integrantes de la familia Lebow e insinúa la relación de todo un pueblo. El abuelo, dueño de la fábrica de guantes, mantiene antiguas rencillas con algunos políticos norteamericanos a los cuales les envía cartas inofensivas aparentemente. Los primeros arranques filoterroristas de la nieta, sin causas aparentes, tienen cierto fundamento en las convicciones de su abuelo, que no siendo tan radical, muchas de las veces contraviene a su nieta porque esta es una dura crítica del gobierno de los Estados Unidos, al cual no le perdona la guerra que tiene en esos momentos con Vietnam. Seymour tiene que abrir los ojos y su personalidad nos deja ver todo lo que sufre y sufrirá, pues es alguien que se resiste al cambio sin ser un reaccionario, y más bien por pasar como alguien al que no debe de dar grandes problemas dentro del sistema, simplemente se esfuerza por vivir de la manera más tranquila posible, no hacer nada. El mundo en el cual se desenvolvió ha cambiado definitivamente, aunque él ya no se lo explique, poco puede entenderlo, aunque siempre fue un ciudadano políticamente correcto y siguió las reglas. Su pasividad frente a los sucesos del mundo no le permiten ver más allá de lo que sus narices le permiten ver, y solo ve el mal contingente que ha golpeado a su familia, cuando él era alguien que había hecho el menor ruido posible para no ver entrar el destino por su puerta, echando disparos hacia las ventanas. La falta de oposición es una posición. La particularidad de la insurgencia es que comúnmente se trata de hijos que ya no soportan las reglas de sus padres, de las generaciones anteriores, y se hacen a la lucha. Esta guerra, asumida directamente o indirectamente por las sociedades, parece confirmar aquel método filosófico en el que había una posición, luego una oposición y finalmente una síntesis de ambas, que las llevaba a una nueva identidad mucho más compleja. Nietzsche versificó la muerte de Dios y fue usado por la derecha hitleriana de la Segunda Guerra Mundial como por la izquierda más posmoderna de la actualidad, reinterpretando. Edificar sobre nuevos juicios es tarea de los pensadores contemporáneos. La fuerza de subversión no es una cosa del pasado, es una fuerza adolescente que se robustece entre las generaciones, que nos asegura la asimilación a un sistema omnicomprensivo. Aún es una meta difícil de alcanzar. Albert Camus dijo que el hombre valiente era el que decía no. Principio básico de nuestra lógica dialéctica de pensar es negar, no nuestra realidad, sino la parcialidad con la que continúa. Ruth escarba en esta visión. Mary
Es trastocada cuando ve cómo unos monjes se inmolan prendiéndose fuego, acto de protesta frente al horror que había desatado la guerra. Ese evento la marcó y la lanzó a una búsqueda fulgurante por identificarse con una lucha que en un contexto general tal vez ni le tocaba pelear a ella, porque ni ella era la iniciadora y mucho menos la responsable, pero esa sea tal vez la condena del revolucionario, asumir como suya una lucha que lo más probable es que le traiga la muerte, pero ¿qué es la muerte comparada con la agonía de un mundo en el que vivimos a diario y parece se cae a pedazos? Bueno, pues gracias a Robert por su columna auditiva de 3 de Bastos. ¿Qué es el mundo si se está cayendo a pedazos? Yo diría, existe la opción de leer. Neil Gaiman, en el texto que leyó Vero, en su parte anterior decía, todos los grandes escapistas del mundo han leído, porque leer es escapar a otro mundo y concebir la posibilidad de que las cosas sean diferentes. Entonces, no dudo que el mundo pueda caerse a pedazos, pero caerán los pedacitos sobre un libro abierto. Hoy también es el Día Mundial de Concientización del Autismo, que es muy importante para las familias y parejas que viven con un hijo autista, que es todo un reto educativo y social. Y ya nos vamos a despedir. Casi. Bueno, yo quiero mandarle un saludo enorme a los papás de Nicolás, justamente en este Día del Autismo, porque, bueno, ellos han hecho una labor extraordinaria. Ya los tuvimos aquí en La Voz de Nuestras Raíces, un día platicándonos cómo han hecho que su hijo sea pues un extraordinario músico, un extraordinario cantante a pesar de su autismo, y cómo han hecho pues una personita tan agradable como lo es Nicolás y sus papás. Así es que a Ninfa y a Carlos pues un saludo enorme en este día, y a Nicolás también. Y nos comentaba Ceci que en esta semana una de las efemérides es el nacimiento de Lucía Godoy Alcaya, llamada como seudónimo, que usó como seudónimo Gabriela Mistral. Ella pues escribió muchísimas poesías para niños, puesto que era una maestra rural, y todos los niños se convirtieron justamente en personajes de esas poesías y de eso que ella escribía. Así es que al final, antes de despedirme, voy a leerles una chiquititita que se llama Todo es ronda, y que dice: los astros son ronda de niños jugando a la tierra espiar, los trigos son talles de niñas jugando a ondular, los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar, las olas son rondas de niñas jugando a la tierra abrazar. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Voz de Nuestras Raíces. Los esperamos el próximo miércoles a la 1:00. Se despide de ustedes Verónica Escames. Yo soy Miranda Loca de la Maceta. Les mando un abrazo de letras desde California. Gracias por su tiempo y por su atención. Buenas tardes, soy Estela Calapis y nos vemos la próxima semana con un tema interesante o mucho más interesante que el del día de hoy. Y no se vayan, espérense una hora para que escuchen mi programa. Hasta luego. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños siempre tienen derecho a pedir otro cuento y a pedir que les cuenten 1.000.000 de veces el mismo cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, entérate de lo que pasa en la semana y un poco más, con Ceci Belmont y Rogelio Cisneros, aquí por CírculoCulturalRadio.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Bañuelos. Soy el programador y conductor de Acústica Global en su versión de Jueves de Arrebal, este programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que se escucha también en el Círculo Cultural Radio de la Bahía de San Francisco. Y bueno, lo invitamos a que nos escuche y que esté al pendiente de la programación. Saludos.
Relaciones familiares. Una oportunidad de conectarnos con el alma de la familia y sanar en amor de manera fina y delicada las relaciones interpersonales, donde cada palabra es una forma